Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter fundamentalmente filosófico, pero también de manera teológica, política, psicológica, económica, entre otros. De entrada, excusar la ausencia de los compañeros Daniel, Julián y Pedro, que no podrán acompañarnos en el día de hoy, pero aquí estamos para tratar con ustedes un tema muy importante. Vamos a hablar de el martirologio, de la frugalidad y del sacrificio que históricamente han planteado especialmente las religiones, pero también los movimientos revolucionarios, patrióticos y de diferentes tipos de luchas sociales. Cómo la persona valora muchas veces el que alguien se sacrifique en función de los demás, pero también los fundamentos más o menos filosóficos y culturales que pudieran darse alrededor de ese tema de el martirologio y el mártir. La persona que decide entregar su vida o sacrificar su vida por una causa que beneficia a la colectividad. Ese es un detalle importante que incluso a lo largo de la historia mucha gente lo ha analizado al lado del tema del suicidio, que es diferente porque el suicidio no es por una causa social, sino por una causa personal. Cuando la persona entiende que lo mejor que pudiera hacer, porque entra, por ejemplo, en un estado de depresión o de desapego tal, que prefiere entonces elegir la muerte, no es lo mismo que cuando la persona elige morir o elige sacrificarse, por ejemplo, en su estado de confort o en su bienestar material, por beneficiar a la colectividad, a una sociedad, a un grupo determinado, a una familia. Entonces ahí entran otros matices, otros patrones que nosotros lo entendemos como martirio, martirologio. Pero también hay otros detalles que hemos de tomar en cuenta con relación al tema, y es que eventualmente se considera martirologio como el canon o el listado de los mártires, por ejemplo, romanos o griegos o judíos o japoneses, pero aquí nosotros lo vamos a tratar fundamentalmente en términos de la opción que pudiera tomar una persona en un momento determinado de sacrificarse por una causa mayor. Y vamos a ver diferentes episodios en la historia en que personas también en diferentes culturas y sociedades han preferido martirizarse para beneficiar a colectividad o a un grupo determinado. Pero antes de entrar en materia formal, debo decirles que nosotros llegamos a ustedes a través del canal 81 de Altiz y también el canal 81 de Aster, igualmente por el canal 101 y 1101 de Claro, por el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, además por el canal 647 de Fire TV Stick. También estamos en más de 100 sistemas de cables en las diferentes provincias de nuestro país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales y en nuestra página www.submundotv.com. Así que llegamos a ustedes por todas las vías con nuestro programa Dialéctica, porque la verdad importa. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos de inmediato con ustedes, entonces entrando en materia con nuestro tema, el martirologio. Pausamos y volvemos en breve. Continuamos con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando del martirologio y ligado a ese tema, el sacrificio que la persona opta por hacer de sí mismo, el autosacrificio, especialmente en términos material, con el propósito de lograr una elevación espiritual y también de ser un testimonio y de beneficiar
a las colectividades, a las personas. En la Grecia antigua se desarrollaban dos corrientes de pensamientos muy importantes, el estoicismo y el epicureísmo. Y esas dos corrientes de pensamiento referían el tema del placer, los placeres y también de la felicidad de las personas. Si la felicidad del ser humano la produce el disfrute del placer o los placeres, o si la produce la satisfacción del deber cumplido por parte de la persona. Si la produce la felicidad, la autenticidad de la persona, la entereza del individuo y la capacidad de desapegarse y de renunciar al estado de confort, de renunciar a lo que a la persona le agrada, a lo que le resulta satisfactorio a las personas. Eso se analizaba mucho, especialmente desde el punto de vista del estoicismo. Y entonces muchos filósofos y personas comunes en Grecia analizaban con frecuencia esas dos corrientes de pensamiento que luego se han desarrollado a través del tiempo, ¿verdad? Con Zenón de Sitio, por ejemplo, en aquel tiempo, o con Epicuro, entre otros. Pero hay un caso muy peculiar hacia el año 399 a.C. en Grecia, que es el de Sócrates. Sócrates era uno de los maestros, de los filósofos más renombrados de la época. Era el maestro de Platón, de Aristóteles, pero además era un profesor, ¿verdad? Un maestro de generaciones de filósofos en su tiempo. Y Sócrates, perseguido por los sofistas, fue condenado a muerte, una pena capital. Y el tipo de muerte era por envenenamiento, tomando un veneno llamado la cicuta. Como no habían razones contundentes para aquella condena, porque los cargos que le habían impuesto eran los de subvertir a la juventud, los de enfrentarse al status quo, enfrentarse a las autoridades, especialmente procurando la verdad de las cosas, procurando con su mayéutica demostrar las falsedades con las que con frecuencia se tomaban las decisiones y que con frecuencia también soportaban el ejercicio de gobierno de Atenas y de Grecia en sentido general. Y como Sócrates entonces era revolucionario, contestatario y cuestionador y retador de ese orden establecido, porque para él la verdad importaba, entonces se sintió la necesidad en las autoridades de acallar su voz y lo condenaron a muerte. Sus discípulos descubrieron que había posibilidades de que él escapara de la prisión donde había sido recluido mientras esperaba el cumplimiento de la sentencia, de la pena de muerte. Sin embargo, Sócrates en ningún momento contempló la posibilidad de abandonar la celda, de escapar a la pena que había sido condenado, sino que él entendía que si quienes lo habían condenado a muerte eran autoridades legítimas, él estaba en el deber de cumplir con la ley, con lo legítimo. Y además entendía que él daría un testimonio, un ejemplo para sus discípulos y para las futuras generaciones de resiedumbre, de autenticidad, de una persona que no huye y que no abandona sus principios ni abandona tampoco a su gente y a su sociedad. Y de ese modo Sócrates finalmente terminó tomando el veneno, la cicuta, y desde luego que entonces murió. Es un gran sacrificio que hizo, porque a pesar de que fue condenado a muerte, sin embargo, teniendo la posibilidad él de rehuir, de evadir la muerte, la siguió, la asumió. Poco tiempo después, entonces, conocemos el ejemplo de Jesucristo, que es el que ha tenido mayor resonancia, sobre todo
en lo sucesivo, en lo que tiene que ver con el mundo religioso, católico y cristiano en sentido general. Ese que tuvo también la posibilidad de simplemente disculparse con el Sanedrín, opción que le planteó Poncio Pilatos, su juez, y sería entonces perdonado, dejado libre y no condenado a esa pena máxima que pedían los judíos reunidos en aquel lugar, que era la crucifixión, es decir, la pena de muerte. Ese que tuvo la posibilidad de simplemente retractarse para rehuir a ese gran sacrificio, le contestó: haga usted lo que tiene que hacer, y asumió ese sacrificio de su vida, de su propia vida, ¿verdad? Según nos ha llegado por la tradición judeo-cristiana. Y por eso también se le conoce como el mártir del Calvario. Así que Jesús es como el símbolo del mártir y del martirio a que se somete una persona como opción, porque puede optar lo contrario. Puede disculparse, puede rehusar asumir esa carga que representa unas veces sacrificar bienestar particular y otras veces sacrificar su propia vida, como es su caso, ¿verdad? El caso de Jesús. Ya saben que hay otros casos más de profetas anteriores a él en el mundo judío, de otros también profetas posteriores a él en el mundo romano y en el mundo judeo-romano que seguirían. Así que el sacrificio por parte de las personas por motivos religiosos, los islámicos dicen por amor a Alá o por amor a Dios, se tiene como un símbolo entonces de martirio, ¿verdad? El martirologio. Y desde luego que hemos de tomar en cuenta el martirologio islámico, ¿verdad? La yihad islámica, los yihadistas, por ejemplo, palestinos o sirios o iraníes, que a lo largo de la historia también han decidido sacrificar su propia vida por una causa de liberación, por ejemplo, de su pueblo, de su sociedad, de su grupo, de su familia, por una causa, por ejemplo, de fe, de creencia, ellos le dicen de amor a Alá, con el propósito o con la intención de tener una recompensa espiritual mayor, ¿verdad? Una resurrección o una salvación o una vida eterna. Pero de todos modos, desde el siglo VIII, IX y siguiente hasta nuestros tiempos, conocemos casos de creyentes del islamismo, ¿verdad?, de la religión del profeta Mahoma, que han asumido también el martirio como un mecanismo, como una forma de ponerle fin a su propia vida por una causa. Pero hacia el siglo XI, XII y XIII también se produjo entre ellos frente a los cristianos. Tal es el caso de las llamadas cruzadas. Los cruzados, muchos de ellos, también marchaban a la guerra con el propósito, con la intención o con la disposición de sacrificar su propia vida con tal de lograr un propósito, por ejemplo, la supervivencia de la doctrina, de la religión, de la iglesia, el rescate y la recuperación de lo que entendían como los lugares santos o la ciudad santa de Jerusalén, y en algunos casos también sucedió en Constantinopla. Por otro lado, entonces, estaban los islámicos que se enfrentaban a los cruzados, también poniendo en alto riesgo su vida, pero poco les importaba sobrevivir porque entendían que valía la pena morir por aquella causa. Así que hay aquí un cruce de martirio, ¿verdad? Un martirologio cruzado, compartido
en estos tiempos medievales, que estamos entrando ahí en la segunda parte del medioevo. Pero luego seguiría en otros contextos y en otros lugares de Europa, de Asia, de África, diferentes manifestaciones de sacrificios o de autosacrificios de personas por creencias, por la defensa de su fe o por la defensa de la libertad, por ejemplo, de la redención de un pueblo, de una sociedad, de una familia o de un grupo determinado. El caso griego, el caso judeo-cristiano, el caso musulmán, pero también sucede lo mismo en el lejano oriente. Conocemos la historia de los kamikazes, de los pilotos japoneses que arriesgaban su vida, que asumían viajes sin retorno para terminar estrellando sus aviones contra objetivos enemigos, por ejemplo, estadounidenses. Tal es el caso, por ejemplo, de Pearl Harbor. Y estos pilotos entonces, conscientes de que volaban hacia la muerte, lo hacían como una decisión, lo hacían como una opción, que era desde luego un martirio. Y entonces ese sacrificio, ese autosacrificio de su propia vida, lo ofrecían por la redención de su pueblo, por la liberación de su pueblo y para también responder por las ofensas que entendían habían recibido de otros ejércitos. Por ejemplo, ya he referido el caso estadounidense, pero lo mismo sucede con el caso británico, entre otros más. De modo que ese ejemplo de los kamikazes japoneses también es clave del martirologio, del martirio, del sacrificio de la persona, de su propia vida por una causa determinada. Similar al caso que he referido de los yihadistas islámicos que abordan un coche bomba o que se amarran unas bombas a su propio cuerpo para estallar en medio de un objetivo que entienden ellos es enemigo de su fe o enemigo de su cultura o de su pueblo. ¿Por qué razón? Y esa es la idea central de este programa Dialéctica. ¿Por qué razón una persona puede considerar que el sacrificio de su propia vida es meritorio para lograr un propósito determinado? Porque puede tener una base cultural, es decir, se entiende que hay algunas culturas o subculturas en las que las personas crecieron viendo que el sacrificio o el autosacrificio es una opción válida, pertinente para lograr una causa determinada. Pero también hay una filosofía de vida, hay una decisión, hay una intención de la persona que entiende que lo más conveniente no es su bienestar individual y particular, sino el bienestar y la sobrevivencia de las mayorías. Y entonces vamos a ver un segundo componente del martirologio. Uno en el que la persona sacrifica su propia vida, pero otro en el que la persona no sacrifica su vida, pero sacrifica su estado de confort y su bienestar y consagra su vida entonces a luchar en beneficio de los demás. Por ejemplo, en el campo político, en el campo militar, en el campo de las luchas sociales y a veces gremiales, hay personas que dedican toda su vida a lograr beneficios colectivos, olvidándose y descuidando los beneficios individuales, y eso también es un tipo de mártir, ¿verdad? Que nosotros vamos a hablar.
Porque parte del programa también es tomar 3 ejemplos importantes que se han destacado especialmente en el siglo pasado. El caso de Mahatma Gandhi en la India, el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica y el caso de Martin Luther King en Estados Unidos. Hay otras muchas personas que también han dedicado su vida, se han sacrificado en beneficio de los demás, pero estos 3 personajes nosotros consideramos que sobresalen significativamente en la historia reciente en diferentes partes del mundo, cada uno con sus características, 2 de ellos con una muerte por una bala injusta y otro de ellos sacrificando, como decía, su bienestar y su estado de confort en sentido general. El martirologio, el autosacrificio de las personas como una opción, no por otra razón, sino para beneficiar a las grandes mayorías. De eso vamos a hablar con detalle después de la siguiente pausa, así que pausamos y volvemos en breve para entrar en detalles entonces sobre este tipo de martirologio o este tipo de autosufrimiento, este tipo de mártires más cercanos a nuestros tiempos. Pausamos y volvemos en breve. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando hoy del martirologio, de la opción que una persona hace por autosacrificarse por una causa, por un propósito de beneficio colectivo. Decía el maestro Sócrates en Labios de Platón o en uno de los diálogos de Platón, hacía una referencia a Giges y hay un diálogo que se llama El Anillo de Giges. En el Anillo de Giges dice su tratadista Glaucón, una persona, Giges, que era un pastor del campo, en una ocasión se encontró con un anillo que tenía una virtud extraordinaria y es que podía hacerlo invisible. Y cuando Giges descubrió esa virtud de la invisibilidad, comenzó a actuar desde la sombra sin que fuese visto. Y entonces prácticamente todas sus acciones eran contrarias a la moral y contrarias al tema que estamos hablando del sacrificio. Todas se orientaban al placer, al disfrute del placer, a beneficiarse en término particular y no tomaba en cuenta a las otras personas. Es decir, que el bien común estaba ausente en el hombre invisible. Solamente tomaba en cuenta el bien personal o el bien individual. Había ausencia de martirio, había ausencia de sacrificio por parte de las personas. Y entonces el diálogo procura enseñar que si no hay consecuencia, que si la persona no está siendo vista, si no está siendo evaluada, entonces no toma en cuenta a los demás. Es como todo lo contrario de lo que hace el mártir por opción, que lo hace entonces desde sí mismo. Y después, hacia el año 2000, también vimos una película que se conoce como El hombre sin sombra, con Kevin Bacon. En esa película se refiere a algo similar de un científico que descubre una pócima que lo hace invisible y que por lo tanto puede desde la sombra realizar acciones diversas. Y prácticamente todas las acciones que cometió ese señor invisible eran similares a las de Giges. Todas eran inmorales. Ninguna se realizó en función del bien de los demás. Con ambos casos, entre otros que han aparecido a lo largo de la historia, se procura negar la moral
en términos personal del sujeto, para solamente reconocer como la ética a la que la persona se sujeta o se somete por su pertenencia a un grupo, a una sociedad o a una comunidad que tiene unas reglas establecidas, las cuales se le aplican cuando no las cumple. Pero también vende el mensaje de cuando la persona se siente inalcanzable por la justicia, por ejemplo en las tiranías, o por ejemplo cuando en un gobierno se concentran todos los poderes y entonces el gobernante siente que está por encima de la ley porque nadie tiene fuerza suficiente para enfrentarlo y para aplicársele, entonces se suele decir que la persona se olvida del cumplimiento de las normas y que por eso muchas veces conviene que haya contrapeso para que la persona tenga temor de ser enjuiciado o de que se le juzgue, se le cobre por sus actos, por sus actuaciones. Así que el hombre invisible de la película o el hombre del anillo que lo hacía invisible del diálogo platónico o el hombre, el individuo del absolutismo que está por encima de la ley, de las normas y casi del bien y el mal, terminan con frecuencia actuando en contra del bien común, lo cual indica que hay una tendencia de la persona a la sobrevivencia sin tomar en cuenta a los demás, al individualismo y a favorecerse en término individual. El mártir es lo contrario, es la persona que se considera por debajo de la mayoría o por debajo de un ideal o de una creencia y de una fe. Y entonces decide sacrificar lo que él considera como lo menor o como la parte para beneficiar a lo mayor o el todo. Es decir, el mártir se considera solo como una parte y entiende que es más importante el todo que él como una parte. Y entonces se sacrifica. Ese modelo del martirio, del sacrificio, que también tiene otras características como por ejemplo la humildad, la sencillez, la frugalidad por parte de las personas, habla mucho de la fortaleza espiritual del ser humano. El individuo, y dice la filosofía del Lejano Oriente, el individuo que logra sobreponerse por encima de las apetencias particulares, también dicen, por encima de los vicios, se diría de las dependencias, para colocarse en un plano espiritual que vuela por encima de lo material, es entonces el que llega a reconocer que lo trascendente está por encima de lo inmanente, de lo que se corrompe, de lo que se destruye, de lo material. Y entonces aprecia lo espiritual y ahí es que nace entonces el mártir. Yo les decía en el segmento anterior que tomamos en cuenta 3 personajes importantes del siglo pasado. El primero, Mahatma Gandhi en la India. Gandhi, a principios del siglo, logró igualmente sobreponerse por encima de las apetencias individuales, de las tentaciones que le ofrecían las personas, los seguidores y el poder mismo, y dio ejemplo de humildad y de sencillez y finalmente de sacrificio en beneficio de las grandes mayorías, para incluso morir a manos de un fanático que le cegó la vida hacia el año 1948, dejando su legado, que fue entonces el martirizarse para lograr que la India se convirtiera luego
en un país libre, con autodeterminación y con capacidad productiva y de desarrollarse como lo tenemos en este tiempo. Es decir, hoy día se encamina a convertirse en un país desarrollado, no solamente desde el punto de vista económico, sino humano, de desarrollo humano. Y entonces se diría que ese resultado fabuloso de esa gran nación se cimenta en el abono que representó el martirio de Mahatma Gandhi. Y luego también hacía referencia a Nelson Mandela, que no tiene el mismo fin que Gandhi, afortunadamente, ¿verdad? No murió de la misma manera que Gandhi, pero realizó un sacrificio extraordinario de su vida, especialmente de su libertad. Y adjunto a su libertad, también logró de una manera significativa sobreponerse por encima del rencor que acumula la persona, y hacía énfasis Mandela en que ser libre significa no acumular rencores contra la persona que te ha afectado, sino ser un profeta del perdón, ser capaz de perdonar. Eso lo predicaba Mandela como un ejemplo de grandeza de las personas. Sobreponerse por encima de esas debilidades, de la debilidad que representa la retaliación, de la debilidad que representa la fijación de la persona frente a el daño recibido, y mantener esa posición como lo logró él, sacrificando su juventud y finalmente incluso en los tiempos ya de su ancianidad, para lograr el rescate de la dignidad, de la libertad, del progreso y el desarrollo de su sociedad y de su pueblo. No hay duda de que lo convierten a Mandela en uno de los mártires más importantes de los últimos tiempos, que sin lugar a dudas, si se le diera un tratamiento desde el punto de vista doctrinario, por ejemplo, católico, sería un gran santo, ¿verdad? Sería un santo, como lo mismo sucede con Mahatma Gandhi. Y en tercer lugar, refería al doctor King, Martin Luther King. Martin Luther King, que era pastor, era creyente y era un líder religioso en los Estados Unidos, especialmente durante la década de los años 50 y los años 60, libró una lucha completamente desigual, enfrentándose al poder arrollador, se diría, en ese tiempo, de los blancos contra la minoría negra, que a los que se les negaba sus derechos civiles, que son derechos elementales de las personas, derechos humanos, y también derechos políticos, desde luego, entre otros tipos de derechos de superación, derechos sociales, derechos económicos. Así que el doctor King en ese tiempo decidió abrazar la causa de los negros, ¿verdad?, de su tiempo, de los afrodescendientes, asumiendo posturas sin lugar a dudas, a veces temerarias, pero sin lugar a dudas muy arriesgadas, con boicots, por ejemplo, a sistemas de transporte, como sucedió en Montgomery, con enfrentamiento a las autoridades de diferentes estados y finalmente nacionales, pero logró el doctor King, y por eso valió la pena su sacrificio, logró en los años 60 que se generara la ley que perseguía, que prohibía la discriminación racial, la segregación racial, la discriminación contra los negros, y que reconocía la igualdad de participación de los negros y los blancos. Si hoy día en los Estados Unidos
Vemos, por ejemplo, a un presidente negro como el presidente Obama, que estuvo recientemente encabezando ese país, ¿verdad? Liderando ese país, o una vicepresidenta negra, como el caso de Kamala Harris. También, sin dudas, que es el resultado de ese extraordinario sacrificio que representó el doctor Luther King por su pueblo. Y él, en su condición de cristiano y de creyente, no hay duda de que hacía honor a ese planteamiento de Jesucristo sobre el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y entonces esa es la posición del doctor King. Entregar la vida como finalmente sucedió, porque murió igual a manos de una bala injusta que le cegó la vida en el año 1968, precisamente en público, mientras dirigía una gran concentración a la población, y después de haber pronunciado su extraordinario discurso sobre el sueño, ¿verdad? Tengo un sueño donde haya igualdad de participación, donde haya igualdad de tratamiento para todas las personas, pero no solamente que haya tratamiento, sino especialmente que haya una conciencia de igualdad en las personas, que es lo que perseguía fundamentalmente. Que todas las personas se sientan iguales ante la ley y, como decía él en su condición de creyente, iguales ante Dios. No es simplemente que los traten como iguales, que puede ser una simple concesión de las autoridades, sino que cada ciudadano, que cada persona se sienta igual al otro y no se sienta discriminado ni subestimado ni por debajo de los demás, sino que la diferencia racial, como otro tipo de diferencia, por ejemplo, de la creencia religiosa, o incluso otros detalles que tienen que ver con cuestiones de género, entre otros, no esté presente en las personas ese tipo de diferencia, sino un sentido de igualdad. Así que ese martirio de Luther King ha germinado en esa sociedad, y aunque ha habido algunos casos, porque entre las personas y los seres humanos siempre hay diferentes niveles de pobreza que se manifiestan, como es el caso del año 2020 de George Floyd, el afrodescendiente que fue sacrificado por una patrulla de la policía y que se ha entendido en múltiples análisis que es fruto de la discriminación racial, ¿verdad? Quitando ese detalle particular, ha habido sin lugar a dudas un avance notable en la sociedad. Así que el desarrollo, el crecimiento, la evolución positiva de la sociedad, desde aquellos tiempos de Sócrates en la antigua Grecia, pasando por Jesucristo y otros tantos más, ha tenido como base de sustentación, como causa fundamental, el sacrificio de otras tantas personas que han debido entregar su propia vida en beneficio de futuras generaciones. Son casos particulares, contados, porque la tendencia humana es, al contrario, es a sobrevivir cada vez más tiempo y es a tener beneficios personales cada vez por más tiempo y beneficios individuales. Es decir, que son personas excepcionales los que están dispuestos a sacrificarse e incluso a sacrificar su propia vida para beneficiar a otras personas y no para beneficio propio. Y eso tiene un fundamento filosófico en el sujeto, en el individuo. Porque, como decía desde el principio del programa, no se trata de cuestiones circunstanciales,
no se trata del azar, ni tampoco se trata de una psicopatología de la persona que desprecie su propia existencia. Es todo lo contrario. Es una persona que aprecia de tal modo su existencia que entiende que vale la pena ofrendarla en beneficio de la existencia de los demás. Ese es el fundamento del mártir, ¿verdad? Y del martirio y de la causa que abraza a la persona que decide en función de los otros y de los demás. Es por estimar, es por valorar de manera significativa la vida, que entiende que siendo ese el principal valor que tiene la persona, lo ofrenda en beneficio de los demás. En el caso de Mandela, por ejemplo, la libertad, lo que representa la libertad como valor para la persona, y estar él entonces dispuesto a sacrificar el valor de la libertad por décadas, encarcelado, en beneficio de la libertad de los demás. Ese es un ejemplo notable de martirio, ¿verdad? De martirio digno, de un mártir de dignidad, que sin duda es un recurso de santidad. Sí, estamos hablando de una persona que desde el contexto religioso católico, por ejemplo, sería un santo o serían unos santos. A propósito, en estos días, un grupo de notables intelectuales y profesionales dominicanos han estado tratando ese tema también del martirologio, y han tomado 3 figuras importantes que ellos entienden también dieron ejemplo de ofrendar su propia vida. Y hablan, por ejemplo, de Monseñor Romero, Oscar Arnulfo Romero, que también, sabiendo el riesgo que corría, con su discurso no cejó, no lo dejó, no lo abandonó, sino que por el contrario, lo acrecentó, sabiendo el riesgo. Por lo tanto, él debió optar por trabajar, por luchar, por predicar la liberación y el rescate de la libertad de su pueblo, aunque tuviera que ofrendar su propia vida. Y otros personajes que incluyen esos profesionales dominicanos es a Francisco Alberto Camaño Deñó, que también se entiende estaba advertido del extraordinario riesgo que corría, porque no estaban dadas las condiciones para resultar materialmente exitoso en su campaña por la liberación de su pueblo, y aún así decidió correr ese riesgo y terminar ofrendando su propia vida. Como es nuestro y dominicano, entonces ya saben que habrá personas que tendrán opiniones diferentes, puntos de vista diferentes. Ya lo decía el propio Jesús, nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, no hay dudas de que ofrendó su vida por una causa mayor. Y creo que el tercer personaje que incluyen esos profesionales es el de el comandante Fidel Castro, que dentro de los 3 sería también el que agotaría un recorrido de vida amplio hasta morir finalmente anciano, como más o menos sucedió con Mandela, a diferencia de Gandhi y a diferencia del doctor King que mencioné anteriormente. En este caso también Fidel. Ese caso entonces del doctor Castro sería también en función de sacrificios que plantean los que lo incluyen como mártir. Sacrificios individuales o personales sería en beneficio de su pueblo. Lo mismo que el caso anterior, ¿verdad? Como decía Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, y entonces habrán opiniones diferentes
Sin embargo, esos profesionales que lo han incorporado en ese segmento entienden que representó también un mártir. Hay otros personajes más importantes, el caso de Allende, el caso de otros dominicanos y extranjeros que también han asumido causas de sacrificio. Nosotros tenemos aquí el caso de Mamá Tingó y de otras personas más. Pero ya nos están haciendo señas, parece que llegamos al final de nuestro programa. La idea de este programa sencillo de hoy ha sido destacar la importancia que tiene la opción de la persona por sacrificarse a sí mismo en beneficio de los demás y lo que eso representa. En unos casos con un fondo humanista, en otros casos con un fondo religioso, ¿verdad? De fe. En defensa de su fe para unos, en defensa de un ideal, de un altruismo y del desarrollo de la humanidad y de las personas. Señores, les agradezco que nos hayan acompañado, que me hayan acompañado en este programa Dialéctica del día de hoy y esperamos contar con ustedes en que estaríamos entonces en compañía de los demás compañeros que hacemos el programa Dialéctica. Será hasta entonces.